Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 4 del taller número 3, ¿verdad? El taller número 3, clase número 4. Hoy termina este módulo, hoy termina este taller y lo vamos a cerrar pues con broche de oro, con las herramientas más potentes, o sea, pero que está ligado a todo lo anterior, ¿no? O sea, no podemos ver las cosas por separado, sino verlas en su complejidad, en su totalidad. Pero hoy vamos a hablar de hologramas, hoy vamos a hablar de la caja cuántica y vamos a hablar de, o sea, el tema que condensa todo, el estado de abundancia, el estado de abundancia. Así que vamos a ver, ya llegó aquí Roberto, bienvenido Roberto, ya estamos grabando, vamos a comenzar nuestra clase entonces. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, todo esto ya lo vimos. Ok. Entonces tenemos los hologramas. Miren, el lenguaje del universo son los hologramas. Yo no sé si ustedes sabían esto, ¿ya? Las últimas investigaciones de los últimos años, pues, nos van diciendo que la realidad es holográfica, ¿no? Entonces, hay varios científicos que han estudiado esto. Uno de ellos, el que yo más he leído, se llama David Bohm. David Bohm. Y David Bohm, un físico cuántico, que se lo considera a él como uno de los más grandes científicos en la historia, lo comparan al nivel de Albert Einstein. Albert Einstein realmente es un súper, hiper que científico, o sea, los hallazgos, el desarrollo de la física que él pudo lograr es realmente fantástico, ¿no? Y a David Bohm lo comparan con él, y algunos dicen que incluso lo supera porque David Bohm propone, digamos, unas teorías que poco a poco se están comprobando y que muchas cosas de lo que él propone no se han comprobado, o sea, porque todavía no está la tecnología para hacerlo, ¿no? Pero poco a poco se van comprobando. Una de esas cosas es su trabajo sobre que el cerebro representa la realidad de forma de hologramas, ¿ya? Entonces, los hologramas, ya podemos ver hologramas en el campo, por ejemplo, de la publicidad. Ahí podemos conocer qué es un holograma. Pueden investigar ustedes al detalle qué es exactamente, técnicamente, qué es un holograma, ¿no? Pero a diferencia de una fotografía, que la fotografía, pues tú la puedes ver, pero de manera plana, ¿no? No tiene profundidad la fotografía. O sea, tú ves una fotografía, la tocas y es como plano. En cambio, los hologramas, tú puedes mirar ahí las 3 dimensiones de la realidad, ¿no? Así que el cerebro, cuando nosotros vemos lo que vemos, escuchamos lo que escuchamos, a todo lo que percibimos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros sentidos, eso o sea, lo que estoy viendo afuera, por ejemplo, yo estoy viendo la pantalla de mi computador y veo la palabra hologramas, una imagen. Realmente esto que estoy viendo no está afuera. Y esto yo quiero que por favor caigan en cuenta, tomen conciencia, ¿no? Esto que yo estoy viendo, lo que ustedes están viendo en este momento, si están en el celular o están en un computador, en realidad la realidad de esto es que no está afuera, aunque se percibe afuera. Lo que estamos mirando está dentro de esta caja cerrada, ¿verdad? Y en forma de holograma está representándose la realidad y es lo que estamos percibiendo, incluso el sonido, ¿no? O sea, el sonido como tal no es que está afuera, suena adentro de esta caja, suena adentro, los olores no están afuera. Parece, no es nuestra percepción en este juego de la vida, pero realmente el olor está dentro de nosotros, o sea, y todo se representa dentro de nosotros
en forma de holograma. Si tuviésemos una falla dentro de este sistema, y entonces ya quizás no podríamos escuchar un sonido, no podríamos escuchar, oler ciertos olores, mirar ciertas cosas, colores, como le pasa a mucha gente, ¿verdad? Así que este trabajo de David Bohm, pues ha revolucionado la percepción de la realidad, porque lo que estamos diciendo es que la realidad no está afuera. La realidad no está afuera. La realidad está adentro de nosotros. Yo veo mi mano, realmente lo que veo no está afuera, está adentro de mí. Eso es lo que estoy percibiendo. Parece que está afuera. Yo veo una distancia aquí entre mi cara y mi mano, ¿verdad? Veo una distancia entre mi cara y el computador, pero solamente es una percepción. Es una percepción. Yo no sé si ya con esto quedaron impactados, pero si ustedes están comprendiendo, están cayendo en cuenta de que la realidad no es así como uno la percibe, sino que todo está adentro. La pregunta es entonces, ¿qué mismo, en dónde es que estamos? Y aquí viene el tema de la Matrix. Estamos en una Matrix. Estamos en una Matrix holográfica. Es una Matrix holográfica. ¿Ya? Solo que la percepción es como que yo estoy sentado en una silla y yo percibo que estoy sentado y efectivamente la silla sostiene mi trasero. O sea, no es que me caigo, no atravieso la silla. Pero simplemente es una percepción, porque la silla y yo estoy adentro, adentro de algo, adentro de algo. Estoy dentro de una matrix. ¿Sí? Y con los descubrimientos poco a poco que se empiezan a hacer sobre el cerebro, sobre la realidad, porque ahora hay otros científicos, se me fue el nombre ahorita, pero de que hablan que el universo es holográfico, pero ya con base científica, con base científica. No solamente entonces el cerebro, o sea, la imagen de la realidad no solamente es holográfica dentro del cerebro, sino que el universo en su totalidad es un holograma. Es sorprendente. Es decir, esto sustenta pues nuestra propuesta de que vivimos dentro de una matrix. Eso es lo que está pasando. Vivimos dentro de una matrix. ¿Ok? Aunque no parezca. Pero cada vez la ciencia avanza y esto va tomando mayor y mayor y mayor fuerza. Si lo aceptamos, entonces sabemos que el universo es holográfico, la realidad es holográfica, que nosotros somos un holograma, que todo es un holograma, y el lenguaje, entonces, del universo, de la vida, de la realidad, es holográfica. Entonces, ¿qué tal si yo me empiezo a trabajar mi vida más con hologramas que con la percepción, con la idea que yo tengo de realidad, ¿ya? Tenemos nosotros una idea de la realidad, una idea que dice, para tener dinero tienes que trabajar, tienes que hacer esto, lo otro, para enamorarte, para tener una relación tienes que hacer esto y lo otro, para vivir esa vida que quieres vivir, tienes que hacer esto y lo otro, de forma física, porque la idea de la realidad es como estamos en un mundo físico, no en un holograma, sino en un mundo físico, hay que hacer cosas físicas, pero si aceptamos la idea de hologramas, entonces podemos empezar a hacer trabajos adentro, porque estamos adentro, ¿verdad? Hacemos trabajos con hologramas, porque ese es el lenguaje. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Yo por lo menos les invito a que ustedes tengan curiosidad. ¿Qué podría ocurrir si empiezo a trabajar en mi interior con hologramas? Que no es lo mismo que fantasías, sino hologramas de realidad. Y ustedes mismos van a comprobar que funciona, Pero como todo en la vida, todo aprendizaje, pues uno comienza y como que no funciona, como que más o menos, como que no lo hago bien. Entonces hay que hacer trabajo con hologramas de tal manera que llegue un momento que lo estemos haciendo de forma correcta, ¿ya? Y cuando ya lo hacemos de forma correcta, empezamos a ver manifestaciones, el universo a través de principios como el de la sincronicidad.
empezamos a ver ese sincronismo, ¿no? A través de hologramas se generan realidades y con el principio de sincronicidad ocurren esas cosas de forma espontánea. Pero tú estás creando tu realidad. Así no sepas sobre hologramas, si tú no tienes idea de hologramas y no sabías esto, estás creando tu vida a través de hologramas, aunque no te des cuenta. ¿Ya? Y vienen los estados de conciencia. Las palabras, los pensamientos, las emociones, todo eso va influyendo en tus hologramas, en tu creación. Pero más poderoso el cuarto estado de conciencia, que es el sentir que hemos hablado, al que hay que llegar realmente, ¿no? Pero para llegar al sentir tenemos interferencia justamente de palabras, de pensamientos y de emociones que tenemos que superar y que hemos visto a lo largo de este programa cómo hacerlo, ¿no? Con declaraciones, con terapia si es necesario, con la observación consciente, el vipassana, con afirmaciones, etcétera, pero para finalmente llegar al cuarto estado de conciencia, ¿no? Y empezar a sentir nuestra realidad aquí y ahora. Y entonces la sentimos y generamos hologramas de esa realidad aquí y ahora. No para el futuro, porque eso no existe, sino es aquí y ahora. Yo lo siento y lo vivo aquí y ahora. A eso le llamamos el mínimo de realidad. Creo mi mínimo de realidad. Y entonces empieza en ese lenguaje a operar en el universo, a operar en la realidad y a manifestarse, ¿no? O sea, todo esto que está manifestado está creado en su vida por usted mismo en gran parte. Todas las cosas que nos pasan. No parece, pero así es. Si usted empieza a ser un gran observador, a hacer vipassana, a observarse, a ver todo lo que se repite, poco a poco va a ir tomando conciencia y se va dando cuenta que realmente usted está generando la realidad. ¿Sí? Que usted la está generando y si usted la genera, la puede modificar, la puede cambiar. ¿Cómo lo va a cambiar? Con hologramas. Con hologramas. Entonces, los hologramas tienen fuerza. No si yo cierro los ojos y empiezo a imaginar algo, así no es tan sencillo. Tengo que ir a los estados más profundos de conciencia, ¿no? Por lo menos al cuarto estado de conciencia, por lo menos. Que es al estado al que yo puedo apuntar conscientemente. Luego los demás estados se van dando espontáneamente en la medida que yo trabajo el cuarto estado de conciencia. Hasta ahí yo puedo llegar y lo demás se va dando naturalmente, se va dando el estado del presentimiento, la intuición, ¿no? Que tiene 3 subestados, ya lo vimos, ¿no? El instinto, la intuición propiamente dicha y la inspiración, ¿no? Entonces, por ejemplo, un artista, pues, tiene el holograma de, digamos, una canción, ya la canción ya la escucha adentro, ya hay una canción adentro de él. Luego la saca, la aterriza materialmente, pero la canción, y si ustedes hablan con artistas, esa canción ya ellos dicen, ya está acá adentro, ya está. Entonces, a veces uno tiene creaciones, pero que no hay la tecnología para aterrizarlas. Esa ya es otra cosa, ¿no? O sea, yo puedo crear un holograma, pero no necesariamente se va a materializar porque también tiene que haber la realidad de afuera que también me permita, ¿no? O sea, poder aterrizar algo. Entonces, es por eso que hemos visto a grandes inventores que han visto su holograma de algún tipo de invento, pero se demoran 50, 100, 200 años hasta que ese invento de esa persona que ya lo vio dentro de él en holograma, recién se materializa después de que, incluso muchos años después de que la persona fallece, ¿no? Ya no existe. Entonces, la realidad es holográfica. Tenemos que entender eso. Y tenemos que, por lo menos, tener curiosidad y empezar a hacer trabajos con hologramas. Ese es el lenguaje del universo. Ese es el lenguaje de la realidad. Vivimos en una matrix holográfica. Quiero escuchar sus comentarios porque esto es una bomba, lo que les acabo de decir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Duden, pónganlo en duda, por favor. Cuestiónenlo, conversemos de esto, a ver qué va pasando.
o qué les parece, o si les parece que tiene sentido, ¿no? Hay respaldo científico de esto y lo pueden buscar y lo pueden leer, porque es mucha información, ¿no? Mucha información técnica, pero no es un invento mío. Pero lo que sí es curioso es que no, hay gente, antepasados místicos, los místicos han descubierto esto, los místicos ya lo han descubierto. Entonces hablan de un mundo interior y siempre insisten en el mundo interior. Y hay trabajos que se han considerado esotéricos, trabajos incluso de brujería, pero que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? De personas que hacen trabajos en el interior y que influyen en el exterior, ¿no? Y todo eso en épocas pasadas ha sido mal visto, porque no había una ciencia que pudiera darle sentido a esto que hacían. Y a mucha gente que se dedicaba a esto y que daba esta información, este conocimiento, fueron asesinados, fueron perseguidos, fueron ahorcados, fueron quemados, porque eran consideradas brujas, brujos, hijos del diablo, etcétera, etcétera, por creencias religiosas. Pero no es de eso, sino que tenían un conocimiento esotérico, un conocimiento oculto, un conocimiento metafísico, y que podían influir en la realidad, y lo hacían, en su propia realidad e incluso en las realidades de otras personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí, no es que eran brujos, sino que así es la realidad, así es el universo, así son las leyes, así son los principios, este es el lenguaje, que se lo puede usar, ojo, para bien o para mal, por supuesto, para bien o para mal, eso ya depende de cada persona, ¿sí? Pero que es el lenguaje del universo, es la esencia del universo, los hologramas, cada vez científicamente más comprobado, para mí no hay duda, para mucha gente mística no ha habido duda, ¿no? Se le ha llamado a los hologramas espíritu, el espíritu del universo. Pues es una otra forma de decir, es el holograma, algo que no lo puedes agarrar, ¿verdad? Pero que está ahí y está dentro de ti, ¿no? Porque adentro no lo puedes agarrar. Es como un sueño. Tú estás soñando y yo puedo estar soñando esto, que estoy dando una clase, y lo puedo ver muy real, pero puede ser un sueño. Quizás yo no estoy aquí, sino que estoy como la Matrix, la película, ¿no? Estoy soñando esto, estoy soñándolo. ¿Cómo saberlo? No se puede saber eso. Puede ser, ¿ya? Puede ser. Eh, bueno, les escucho a ustedes. ¿Qué les parece? La realidad es un holograma. ¿Qué les parece? Bueno, chuta, es que es difícil. ¿Cómo podría explicarlo? Primero, que ¿cómo sabría que en sí que la realidad en sí no es realidad? No tendría sentido. Primero porque lo que yo vivo, mi entorno, mis familias, mis pensamientos, todo eso fue construido principalmente por lo que yo veo y lo que yo siento, y para mí eso es realidad. Yo me corto y sentiré dolor. Sí, es externo, es un daño en la piel, se terminará curando. Ya sabemos los principios más básicos del cuerpo humano. Y en la física, que si tiro una roca va a caer por la gravedad. Y si voy a la luna, caerá más lento por la diferencia en la gravedad y la masa. Pero para mí simplemente va a seguir siendo mi realidad. Que me digan que en sí no es una realidad, que no se comprenda así. Ajá. Hay un postulado en la escuela. Yo discreparía porque Claro, claro, es que yo sé, y por yo, eso les pregunto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Porque en primero, a mí me costó mucho entender esto, me costó mucho aceptarlo, entenderlo, pero hay que ser curioso y hay que empezar a decir, bueno, a ver, si es un holograma, entonces voy a empezar a trabajar como hologramas, y ahí es que tú te convences porque ves que funciona, ¿no? O sea, sucede en la no, cosa. pero somos un ser humano son personas de costumbre. Ya, Eh, es verdad que otra persona, digamos, Fiorella es un profesor y yo un alumno. Yo no voy a comparar mi realidad como profesor y como la realidad como alumno.
es verdad, ellos pueden entender y comprender otros estándares, otros niveles, o ver el mundo de diferentes formas, pero yo no podré hacer eso porque no lo Claro, comprendo. Para mí, mi realidad va a ser que ahorita tengo una charla con 4 y medio personas, así que tengo que, yo entiendo eso, y que me claro, está digan bien, que está bien. sí, Vamos a que revisar puedo eso, ser Roberto. un ser ancestral y que No, antes no. mis Vamos a ancestros podían revisar levantar esto, rocas Roberto. con la mente y esas cosas, no. Es que no es así tampoco, no es así. Vamos a revisar eso, ¿no? Es muy bueno lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, si yo me corto, me va a doler y me va a salir sangre. Ah, entonces eso no es realidad. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo. Estamos diciendo que la realidad es holográfica y que este dolor es un dolor que existe, ¿verdad? La sangre es real, existe en mi percepción. Eso es lo nada más estamos diciendo. No estamos diciendo no existe. Sí existe, pero en mi percepción. Ahí existe, en mi percepción, ¿ya? Pero si la pregunta es, ¿dónde estoy realmente viendo esto? Y nos vamos entonces a la ciencia. ¿Dónde estamos viendo? Entonces ya sabemos que acá en esta caja es donde se percibe todo, ¿no? Entonces es acá adentro donde se está percibiendo la sangre y acá adentro es donde se percibe el dolor. Pero yo lo siento en la mano el dolor. Pero si es que no está en mi centro del dolor acá, no lo percibe, no lo voy a percibir acá tampoco. No lo voy a percibir, ¿ya? Realmente, y esto es científico, es en el cerebro. Ahí se dan todas las sensaciones. Aunque yo puedo sentir aquí, yo me hago esto aquí así, yo siento acá. Pero ¿dónde está ocurriendo esto? Acá adentro. Acá adentro está ocurriendo estas sensaciones. Todo esto está ocurriendo acá adentro. La percepción me hace ver que es afuera. Pero no decimos que no es real, pero es holográfica. Entonces hay un postulado hay un postulado que dice eh, la realidad es una ilusión y la ilusión es una realidad. Sí, pero ¿Sí? eso es La filosofía. realidad es una ilusión y la ilusión es la realidad. No se Pero niega, no se niega. Vamos, Fiorella, ¿qué dices tú? ya, por ejemplo, realmente como que no me impresionó tanto. Yo había visto estos conceptos porque yo estudié diseño. Entonces, mi primer profesor de diseño, fundamentos de diseño, hablamos mucho de esto porque como diseñadores nosotros trabajamos con la real y realidad, pero yo lo veo de otra parte, ¿no? Yo no lo veo como yo trabajando en un proyecto para vender, sino conmigo, ¿no? En mi vida. Y es como que a ver, por ejemplo, cuando yo lo vi, por ejemplo, lo real es lo que pasa, digamos, pasó algo, digamos, me acuerdo que hubo un ejemplo, un vaso con la mitad lleno de agua. Entonces, la realidad es lo que cada persona percibe, porque cada persona es un mundo diferente y piensa de manera diferente y es diferente. Entonces, una persona optimista puede ver el vaso medio lleno o una persona pesimista puede ver el vaso medio vacío. Eso me acuerdo que es lo que me habían explicado cuando yo estaba en clase y yo considero que eso es verdad. Porque es verdad, tú tienes una situación que está pasando. Entonces, a veces que si tú lo tomas muy mal, la puedes empeorar. O a veces ves como algo tan pequeño, algo muy grande, porque a ti te afecta mucho. O tal vez una persona que no le afecte tanto a eso, ¿sabes qué? Lo veo solo como un pequeño obstáculo y lo pasa. Entonces yo considero que la realidad también son las decisiones que uno toma y cómo uno maneja esa situación. Entonces, eso es como más o menos lo Sí, que está puedo bien, está concluir. bien, está bien. Me fui muy profundo. Mi idea es la esencia de la realidad, de las cosas, la esencia esa, ¿no? Ahora, también como fases de la percepción, una fase superficial que está en los 3 primeros estados de conciencia, es lo que está diciendo Fiorella, ¿ya? O sea, percibo el vaso medio lleno, medio vacío, depende de mi contenido en mis 3 primeros estados de conciencia, ¿ya? Mi pensamiento, mis emociones,
Dependiendo de cada persona, percibirá o el vaso lleno o el vaso vacío. Es verdad, ¿ya? Una persona tiene una conciencia profunda, como lo que estamos practicando, que es tener esa conciencia profunda, yo creo que lo puedes manipular a un nivel mucho más profundo. Ajá, ¿Ya? ajá, eso. Claro, eso porque ahorita yo lo expliqué de manera que me explicaron, que es, pero como hemos hablado de diferentes estados de conciencia, ahorita estamos practicando una conciencia profunda. Ajá. Entonces, bueno, en mi caso, sí me ha servido porque yo tengo mi caso especial. Claro. Ya, entonces es como cuando soy consciente conmigo misma, logro a veces como manejar las cosas a otro nivel. Entonces yo he sentido que ha habido un cambio positivo en mi vida, ¿ya? Un cambio que en realidad no, a mucha gente le hubiera tomado años y yo siento que lo estoy manejando muy bien. Entonces Claro, como... así es. Pero Fíjate, es porque ahora soy consciente. ¿No? digamos que la parte más sencilla, más fácil de modificar en la realidad es esa percepción del vaso lleno, vaso vacío, que para mucha gente no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Es decir, yo estoy viendo el vaso medio vacío, significa como que veo negativamente la situación, negativamente cualquier situación, ¿no? Le veo el lado oscuro a cualquier situación. Veo el vaso medio lleno, estoy tratando de decir que le veo el lado positivo de cada situación, las ventajas de cada situación, las puedo percibir, ¿ya? Entonces, eso lo podemos cambiar y al cambiar eso ya está cambiando en parte la comprensión de mi realidad. La realidad es la misma afuera, pero mi forma de percibir ya no es vaso medio lleno, ya es medio vacío, ya es medio lleno. Perfecto, perfecto hasta ahí. Ahora, la pregunta es, ¿será posible incluso modificar desde mi interior situaciones? Es decir, que ocurran cosas. O sea, yo provocar cosas que ocurran. ¿Ya? No solamente la percepción de vaso lleno, vaso vacío, que es importante, eso es muy importante, sino que ocurran cosas, que por ejemplo, no estoy con empleo, estoy desempleado y voy a generarme un trabajo, o sea, voy a hacer que ocurra, que me lo propongan, que me llegue esa oportunidad. ¿Será posible? ¿Será posible? Hablemos de una cosa más fantástica, pero que es real. Sí es posible ganarme la lotería. ¿Ya? En las probabilidades que hay de ganarse una lotería, pues hay investigaciones que se han hecho de personas que se han ganado varias veces la lotería. No una, que es muy poco probable que usted o yo nos ganemos una lotería, ¿ya? Es muy poco probable, las probabilidades son muy bajas. Pero, ¿por qué hay personas que en cambio no es una vez, sino que se repite y siguen ganando y siguen ganando y siguen ganando? Es real esto. Hay personas así. Entonces empiezan a investigar cómo son estas personas, ¿no? Cómo perciben, cómo sienten la realidad. Son atractores. Miren, aunque esto no es exactamente lo que estamos hablando, pero tiene que ver con el principio, en Venezuela hay un lugar que se llama el cañón, me parece, del Catatumbo. ¿Qué sucede ahí? Que durante todo el año, en este lugar, caen rayos. Entonces, ¿qué dicen los meteorólogos, los expertos de estos temas? Dicen, eso no debería ser posible. ¿Cómo es posible que durante todo el año caen rayos en el mismo lugar? ¿Ya? A mí una chica venezolana que conocí acá me contó eso, me dice, es un lugar hermoso, todo el año caen rayos en el mismo lugar. Y digo, pero ¿cómo es posible que caigan rayos? Porque de repente cae un rayo aquí, cae un rayo en otro lugar, pero durante todo el año que caigan rayos en el mismo lugar, y es un lugar turístico por eso, ¿no? Entonces los científicos todavía no lo logran explicar, pero dicen, esto está ocurriendo, o sea, esto es una realidad. En el mismo lugar caen, los vemos, estamos ahí, ¿no? Podemos comprobarlo. No sabemos cómo es que ocurre esto, porque no debería ocurrir, pero ocurre, y lo explican con la teoría de los atractores. ¿Ya? Dicen, ahí debe haber un atractor, que no lo entendemos, pero debe haber un atractor que hace que ocurra esto durante todo el año. De manera semejante, como eso ocurre en la naturaleza, en nuestra vida también. Hay personas que atraen ciertas situaciones favorables o desfavorables
Algo hay en esa persona que atrae y que genera. Bueno, estamos diciendo con este principio holográfico que justamente somos los creadores de la realidad, ¿no? Esas cosas que te ocurren y a veces de forma repetida, tú las estás creando. Tú las estás generando. Y la explicación es porque estás generando hologramas, que es el lenguaje de la realidad, y por eso es que tú atraes esos eventos. Pero no es que los atraes, sino que los estás creando. Cambia esos hologramas dentro de ti, cámbialos, y vas a ver que empiezan a cambiar, a modificarse esos eventos. Por ejemplo, antes de ayer atendí una chica, que esta chica es una doctora, que bueno, perdón, no puedo comentar este caso. Ya me acordé de algo, no puedo comentar este caso aquí, ¿no? Pero, digamos, lo que quería decir es que hay personas que les pasan eventos similares durante toda la vida, eventos similares, ¿no? Gente que es abusada una vez, luego después de un tiempo otra vez un abuso, luego después de otro tiempo otro abuso, y abuso, o sea, y atraen estas situaciones de abuso, hasta que esa persona dice, no, alto, no quiero más esto. Entonces, al decir esto, adentro, empieza a cambiar afuera, ¿no? El sentido común diría, no, pues si tú lo detienes afuera, ya no te van a abusar. Sí, aparentemente, pero que una persona diga, alto, no me hagas esto, no quiero, primero toca hacerlo adentro, porque si no eres capaz de hacerlo adentro, no lo vas a poder decir afuera. Hay personas que se les hace un nudo en la garganta y no pueden decir, no, no me abuses, no pueden ni hablar, les da miedo, tiemblan. ¿Por qué? Porque es adentro, adentro tienen esa realidad. Generan los abusos que no quieren, pero los están generando. Y no es que sean culpables, porque no estoy diciendo esto para que la gente se sienta culpable de lo que le pasa, no. Hacerse responsable. ¿Sí? El lenguaje es holográfico. No solamente podemos cambiar la percepción del vaso lleno y el vaso vacío, que ya es bastante, eso es necesario en los 3 primeros estados de conciencia, pero a nivel más profundo podemos incluso generar situaciones, eventos, cosas que pasan de manera espontánea, sincrónica, pero que son generadas por nosotros. Pero no basta un pensamiento, hay que ir a estados más profundos, especialmente el cuarto, practicarlo mucho, el sentir, y ya vamos a ver los 2 temas siguientes que tienen que ver con esto que estoy hablando. A ver, Jesús, ¿qué tienes que decir? Me parece que puedes comentar también. Sí, pues que realmente donde creamos es dentro. Y digo, tan es así que hablando de estos, a este evento que tú, a esta situación que se repite, yo le llamo el eterno problema repetitivo, ¿no? Donde hay personas que, por ejemplo, cada cierto tiempo comprueban que son rechazadas o interpretan que es rechazo, ¿no? O que las traicionan, o que, etcétera, ¿no? O que cada negocio que abren les quiebra, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando estas personas, y estas personas pueden ir a tomar cursos de finanzas, pueden tomar cursos de marketing, pueden juntarse inclusive con personas más ricas y no mejoran en nada, o sea, no cambia su realidad. Hasta que encuentran dentro de ellos mismos, pues, qué es lo que les genera esto. Y como tú dices, dicen pues ya basta, o sea, se acabó, toman una decisión, ¿sí? Pero transforman su interior. En ese momento es cuando ese problema desaparece de sus vidas, ¿sí? Y en definitiva comienzan a vivir una realidad totalmente nueva y totalmente diferente. Uh-huh. Y con esto de los hologramas, digo, creo que lo de los hologramas es si somos observadores, la vida misma nos muestra, ¿no? Que hay hologramas, aquí están mis manos, ¿sí? O sea, entonces, ¿cómo? O sea, tiene que haber no solo la célula sabe qué hacer, sino el cuerpo tiene un holograma que le dice al ADN dónde va la mano, o sea, dónde va un dedo, dónde van las uñas, etcétera. Y esto va trabajando, ¿no? Gracias a que hay un holograma en nuestro cuerpo que va recreando la información que ya viene dentro. Entonces, hace un tiempo, hace muchos años, por ahí en el año 2000,
2000, mi primer maestro que yo tuve de conciencia me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Y él me dijo, a ver, este grandote me dijo, dime qué existe fuera de Dios. O sea, realmente, fuera de Dios, ¿qué hay? Fuera de Dios, del creador de la vida, pues realmente fuera del creador, no digo, me tardé muchos años en encontrar esa respuesta, sí, pero realmente fuera del creador no hay nada, como tú dices, fuera del creador solo hay una ilusión, pero también esa ilusión es el creador, sí, así como tú te nos dijiste, ¿no? Que la realidad es una ilusión, pero también la ilusión es una realidad. Lo que pasa es que de manera mental, está como difícil digerirlo, o sea, de manera mental dices, no puede ser porque esto para mí es real, ¿no? Lo que estoy viendo es real, pero pues lo podemos comprobar desde otros estados, sí, más elevados de conciencia. Correcto. Perfecto. Entonces, al hacer estos trabajos interiores con hologramas, vamos a cambiar tanto la percepción como el evento. Quiero que eso quede claro. ¿Ya? Es decir, yo puedo cambiar mi percepción, es decir, empezar a ver el lado amable de todo, el lado bueno, el lado constructivo de todo, ya es mi decisión, sin negar, siempre es importante, sin negar el opuesto, que existe también, está ahí, ¿no? No lo niego, pero decido pararme de este lado, ¿no? El lado constructivo, aunque no niego que hay el lado destructivo, es importante eso, que ya lo hemos hablado. Mi percepción entonces empieza a ser diferente, eso obviamente ya influye en mi vida, eso ya empieza a influir en mi vida, pero además puedo generar y afectar eventos, situaciones. Ahora la pregunta es ir más profundo todavía, más profundo, así como Matrix en la película, más profundo. Hay una escena en Matrix que hay un niño budista, un niño Buda que dobla una cuchara. Entonces la pregunta ¿será posible incluso llegar a eso? Incluso llegar a eso, ¿ya? Allá a generar una modificación física de algo, ¿no? Entonces, eso lo dejo ahí en el aire, ¿ya? Pero definitivamente, si es que eso es posible, si es que eso fuera posible, no es así nomás. O sea, hay que trabajar mucho en llegar a estos estados profundos de conciencia, ¿ya? Tampoco es así nomás. Pero miren, a ver, abran su mente y su corazón. En el budismo, se me fue el nombre, pero Tolupa, se me fue el nombre. Yo alguna vez creo que les pasé el nombre, se me fue ahorita el nombre. Hay budistas que son tan entrenados en la meditación que ellos pueden crear entidades psíquicas, pero que se materialicen. Y se pueden materializar por muy poco tiempo. Tolupa, algo así. Ya voy a mirar este nombre. Y entonces los materializan, todos lo ven, pero es un budista que logra generar esta entidad adentro, holográficamente, y esas afuera se materializan. Y no lo ve él, sino que lo ven todos. Y puede durar muy poco tiempo esto. ¿Ya? No conocemos mucho, o sea, conocemos muy poco de la capacidad de la psique, ¿no? Hay una psique, nosotros somos una psique individual, pero hay una psique colectiva, o sea, no sabemos mucho y no hemos explorado mucho científicamente esto, pero hay culturas como el budismo y otras que sí lo han hecho, y créanme que eso está documentado de que es posible generar entidades físicas partiendo de una concentración, de una meditación interior. Y hay videos de eso, hay muchos videos en YouTube, pueden buscar, hay muchos videos sobre eso y hay videos que hasta miedito da, ¿no? Entonces, muchas cosas que a veces se manifiestan y que la gente habla en las diferentes culturas, lo que podemos entender es que no es más que la manifestación psíquica de nosotros mismos. Son entidades. Y en el juego de Matrix, en el siguiente taller, una de esas cosas que vamos a ver
nos va a explicar, uno de estos elementos, nos va a explicar por qué cuando yo quiero cambiar algo profundo de mi vida, los eventos, las cosas que me pasan, por qué no es posible. ¿No? No es posible. Porque existen entidades generadas por nosotros mismos que lo impiden. ¿Ya? Un ejemplo sencillito, porque no hay... O sea, de estas cosas también se dice mucha tontería, es verdad. Pero un ejemplo sencillo es lo de la pandemia. O sea, cuando vivimos el tema de la pandemia, cuando todo el mundo estaba así como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, había mucho miedo de mucha gente en el planeta. Mucha gente emitía psíquicamente, emocionalmente, emitía miedo, ¿no? Entonces, cuando esto se hace de forma individual y colectiva, se van generando estas entidades. Luego, en el juego de Matrix, vamos a ver bien este temita. Y estas entidades psíquicas, que se le podría llamar arquetipos, pero tienen una variación ahí, o sea, no es, pero es algo parecido, no es como un arquetipo. Cuando ya existe, cuando ya es creado y es alimentado por toda la psique colectiva, imagínense, esto fue mundial, el miedo al COVID es mundial. Entonces, esta entidad colectiva, en el mundo colectivo, empieza a tener una existencia propia, ¿sí? Que al principio es creada por nuestras mentes, nuestra psique, pero después tiene, como decir, autonomía. Y esa entidad psíquica lo que busca, así como busca todo lo existente, una flor, un animalito, nosotros mismos, busca siempre sobrevivir, o sea, mantenerse, ¿ya? ¿Y cómo se mantiene? En este caso, que estamos hablando de entidades psíquicas, se mantiene pues del miedo, del miedo. Entonces, cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, chica, a ver, no puedes. A veces no puedes. Has intentado muchos cursos, muchas cosas y no puedes. Como decía Jesús, o sea, te va mal en las finanzas, te haces cursos de finanzas, de administración, pero no, eso. Te relacionas con personas que saben de esto y hay algo que te lo impide y te generan eventos, ¿no? Porque el miedo aparece. El miedo no solamente es tuyo, el miedo eres tú, estás siendo parte de un sistema de miedo. Y esto tienes que tomar conciencia a nivel profundo, ¿no? Y en la psicología estas cosas se comprenden mejor pues con Carl Gustav Jung, que nos habló de que hay un inconsciente colectivo, que es real, que existe. Entonces, de esto, para hacer cambios profundos, también hay que tomar conciencia para poderse realmente liberar no solamente de mi miedo individual, sino que de mi miedo colectivo. Pero cuando tú tratas de salir de ese sistema de miedo colectivo, resulta que ese sistema de gente que tiene miedo te empieza a ti a ver como algo, un bicho raro, porque ¿cómo es posible que tú te salgas y no tengas miedo de lo que deberías tener miedo? Y eso psíquicamente es muy poderoso. Entonces, no es fácil, ¿ya? No es fácil eso. Pero de la misma manera, yo puedo estar, esto le llamamos círculos, puedo estar en círculos de personas que psíquicamente emiten una buena onda, una buena vibración, ¿no? Gente que, como hace estos cursos, que busca su superación personal. Entonces, eso hace también que esas entidades, porque no son entidades buenas ni malas, simplemente son así, se crean y operan de acuerdo a cómo se hayan alimentado, pero asimismo estas mismas entidades te ayudan, te favorecen, ¿ya? Entonces usted dice, esto suena raro. Bueno, pero ¿no le parece que más raro es el catolicismo, que cree en santos y todo esto? Ellos creen en eso y nadie le parece raro. ¿Y no será que esto que le llamamos santos, el santito para la salud, el santito para la prosperidad, el santito para el enamoramiento, no será esto mismo que estamos hablando? Porque eso funciona y nadie lo ve raro. ¿No será esto mismo que es simplemente la misma psique? Usted conecta con estas fuerzas de la naturaleza
a través de actividades religiosas y funcionan. A mucha gente le ha funcionado, le funciona. Esto siempre ha funcionado. La ciencia es nueva, pero la religión es mucho más antigua, ¿ya? Que hubo un periodo en la historia de la humanidad de la religión oscura, es verdad, pero es un periodo, ¿ya? Y ahora estamos volviendo a la luz. Estamos volviendo a la luz en el campo espiritual. Entonces, ¿no será esto mismo que tenemos que volverlo a entender con un nuevo lenguaje, quitándole diablos y quitándole brujos y tanta cosa, y empezarlo a entender de un lenguaje más simple, más sencillo, que no provoque estos temores, estos miedos, estos prejuicios, que no provoque estos prejuicios, ¿no? Y que somos creadores, en realidad, empecemos a aceptar que somos creadores de nuestra propia realidad. Simplemente tenemos que conocer cómo es y empezar a trabajar con el universo, con la realidad como es, y no con lo que nos han contado. ¿No será eso? Bueno, por lo menos tengamos curiosidad, ¿ya? Y yo les digo, eso es, eso es. Y tienes un gran poder, cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, tienes un poder en tus manos. No un poder de sentirte poderoso, con ego, sino de que tienes la llave para abrir puertas, ¿ya? Una llave que todos la tenemos, pero que la mayoría de gente ignoramos. Entonces, los hologramas es lo primerito que hay que ir entendiendo, para luego ir entendiendo otras cosas, porque la vida, la realidad es psíquica, o sea, holográfica, eso son otras palabras, sino que la palabra holograma es de unos años para acá, que se entiende, porque antes no existía esta palabra, no existía. Carl Gustav Jung, si hubiera existido esto de los hologramas ya en su época con mucha claridad, le hubiera llamado hologramas, pero él le llamó imaginación activa. Imaginación activa. ¿Ya? O sea, así que la ciencia va avanzando, la ciencia va generando un nuevo lenguaje, la escuela ha tomado este lenguaje y ha hecho una propuesta para que las personas puedan comprender cómo es la realidad, cómo poder operar en ella, quitándole los prejuicios que han tenido las religiones tradicionalmente, ¿ya? O sea, quitando eso y quedándonos más como con un sustento científico, ¿no? Así que esto les puedo decir con respecto a los hologramas. Si hay algún otro comentario, por favor. Hola. Ok, me despido. Bueno, no de ustedes, sino acá de otra persona. Entonces vamos a pasar a la caja cuántica. Entonces, si hablamos de hologramas, vamos a entender eso. ¿Qué es la caja cuántica? Bueno, esto es algo real, pero tienen que experimentarlo. O sea, no podemos discutir teóricamente. O sea, en teoría, quizás yo no voy a poder explicar muchas cosas, ¿ya? Porque no soy un físico cuántico, no lo soy. Soy una persona como ustedes, o sea, que trato de comprender la realidad y que no he sido conforme con lo que me han enseñado y he ido encontrando cosas a lo largo de mi vida, ¿no? Y he tenido experiencias que me lo han confirmado, ¿verdad? Y eso es lo que yo comparto, o sea, no teorías, sino experiencias. Entonces, voy a explicarlo a mi manera, le he llamado caja cuántica, tomando en cuenta el principio cuántico. Sí, yo no sé si ustedes han visto, han leído un poquito del campo cuántico, porque ya se habla de esto en redes de manera muy común ya, ¿no? El campo cuántico, la física cuántica, la mecánica cuántica, y se hablan de algunas cosas que creo que todo el mundo puede ir entendiendo poquito a poco. Entonces, hay unos videos, uno que se llama el experimento de la doble rendija, otro es el gato de Rödinger, un experimento metafórico, donde nos dice cómo es el campo cuántico, ¿ya? El campo diminuto, el campo que está dentro de las partículas del mundo subatómico. Entonces, ahí en ese campo, dicen los científicos, que las leyes de ahí no son como las leyes que vemos acá afuera exteriormente. Allí operan de una manera diferente. Y entonces, usando la metáfora de Rödinger, del científico Erwin Rödinger, él dice, si hubiera una caja
cuántica. Y dentro de esa caja cuántica metemos un gato. Y ponemos un dispositivo, un veneno ahí con un veneno. Y desde afuera lanzamos un haz de luz. Si ese haz de luz toca el dispositivo, el gato moriría porque caería el veneno. Si ese haz de luz no toca el dispositivo, el gato estaría vivo, no pasaría nada. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que el gato viva o muera? Dice un 50 y 50%. Pero a nivel cuántico no ocurre eso. A nivel cuántico se multiplican las realidades, los resultados matemáticamente hablando. El gato estaría vivo y muerto a la vez. Esto le llaman los científicos a este fenómeno del campo cuántico, le dicen un estado superpuesto de realidad. ¿Ya? Es decir, en el campo cuántico, en el campo subatómico, imagínense ustedes, por ejemplo, esta mano está hecha de partículas. Esta mano es como la percibimos, ¿ya? Pero dentro de las partículas, esta mano es una probabilidad. Esta mano es como la percibimos, pero podría ser diferente. Tiene N posibilidades de ser. N posibilidades de ser. Entonces, la realidad de lo que existe en el campo cuántico tiene N posibilidades. Solo que afuera, ya como lo percibimos, se materializa tal cual es. Pero a nivel cuántico, la información cuántica, en forma de información, hay muchas posibilidades. Ahora, posibilidad no es un hecho, es posibilidad. Es decir, que podría ser, pero no fue, pues, ¿no? Porque está en lenguaje de posibilidad. Es decir, que yo pues estoy dando clases aquí ahora para vivir. Pero en mi campo cuántico seguramente hay muchas versiones mías de muchas posibilidades, que podría yo hacer muchas cosas para vivir, para sobrevivir. Pero mi atención, mi conciencia, yo la he llevado a hacer esto. Y esto es lo que se me materializa. ¿Sí? Pero cuánticamente quizás yo podría estar construyendo casas, no sé, haciendo otras cosas. Quizás existe esa posibilidad dentro de mí. Pero mi atención, mi conciencia, a mí siempre me ha traído el tema de la psicología, el crecimiento personal, el desarrollo personal, entonces ahora estoy haciendo esto. Pero eso no significa que sea mi única posibilidad de ser, de manifestarme. Entonces, todo lo que existe en el campo cuántico tiene N posibilidades de ser. ¿No? Yo tengo la posibilidad de ser más gordo, tengo la posibilidad de ser más delgado, etcétera, etcétera. O sea, de ser más rico, de ser menos rico, de ser más sano, de ser menos sano. O sea, pero en forma de posibilidad. Posibilidad no es un hecho, es algo que es posible que ocurra. Hay que entender muy bien eso que estoy diciendo. Es importante saber que hay posibilidades, pero las posibilidades no significa que ya todas son un hecho, no, son posibilidades, si no, no se llamarían posibilidades. Pero, ¿qué significa? Que si existe en posibilidad, podría ser. Entonces, ¿de qué depende? De mí, pues de mi conciencia. Yo le doy forma a la realidad. Si tú lo tienes en posibilidad de ser, por ejemplo, músico, si estás realmente en tu realidad cuántica como una posibilidad y tú pones atención a esa posibilidad se va materializando. Pero ¿por qué entonces no eres músico? Porque quizás no tienes esa posibilidad, porque no es que todos tenemos todas las posibilidades, no. Quizás tú no tienes esa posibilidad. O quizás sí la tienes, pero no has prestado atención a esa posibilidad. Tu atención ha estado en otras cosas. Peor aún, cuando tu atención, tu conciencia está en lo negativo, el vaso medio vacío, en quejándote, en viendo pues, que todo lo malo que existe. Peor, pues, porque estás generando, estás materializando esas posibilidades de vivir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen en forma holográfica, en forma de información.
Así que, ¿qué es caja cuántica? Entendido el campo cuántico, más o menos entendido el campo cuántico, obviamente no con palabras técnicas. Pueden leer El gato de Schrödinger, y cuando salga mi libro, ahí lo pueden leer, ¿no? Ahí yo lo explico mejor todavía. Y la caja cuántica, ya para lo que nos interesa aquí en la escuela, es que, ¿qué sucede en el campo cuántico? Cuando ponen un dispositivo a observar el campo cuántico, las propiedades del campo cuántico, esas propiedades de varias posibilidades, colapsa. Colapsa significa que ya no se da ese efecto de múltiples posibilidades. Es decir, si yo abro la caja, yo voy a ver con mi conciencia o vivo o muerto el gato. O vivo o muerto, pero no puede estar vivo y muerto. Si yo cierro la caja, el gato está vivo y muerto a la vez. Pero si yo abro la caja, ya no puede ser eso. Colapso esa propiedad cuántica. Entonces, las leyes ahí ya son como las que conocemos. O sea, o está vivo o está muerto. No puede estar las dos cosas. No pueden haber dos gatos ahí. No pueden. O está vivo o está muerto. Pero cerrando la caja, y si yo no la veo, ese gato tiene muchas posibilidades de ser. Podría estar tomándose un cafecito, podría estar viendo televisión, podría estar haciendo muchas cosas. ¿Ya? Tomando en cuenta este principio, yo les propongo a ustedes, para ser atractores de abundancia y generar ingresos realmente de una forma que funciona muy bien, es que ustedes puedan tener un lugar a la cual le van a asignar esta característica de caja cuántica. Es decir, un lugar donde usted no puede ir a fisgonear, porque si fisgonea va a colapsar las propiedades, ya, de las posibilidades. Entonces, en esa caja cuántica, usted va a poner una cantidad de dinero. ¿Ok? ¿Están conmigo? Una alcancía. Perfecto, perfecto. Sí. Tenla ahí, ya tenla ahí, que nos va a ayudar. No la abras porque no la podemos ver, eso colapsa. Ajá, eso. Entonces, Sí, así va a estar. puede ser una cajita así o puede ser incluso una cuenta, ¿no? Pero lo importante es que no estar fisgoneando, nadie debe saber, esto es su trabajo privado, secreto, oculto. Entonces, si se mantiene oculto, están operando las propiedades cuánticas. Porque además esa caja no está afuera, realmente esa caja está adentro. Por lo que ya explicamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a aplicar el principio de necesidad. Va a coger un dinero que usted tenga, que lo necesita usar para algo, pero no lo va a usar para eso. Lo va a meter en la caja cuántica. Usted dice, tengo que pagar mi pensión de algo. Bueno, pues este mes coja ese dinero y métalo en la caja. Ya no tiene plata para pagar la pensión de sus hijos o la universidad que está estudiando, o la cuota del carro, o la cuota de la casa, o la cuota del viaje que va a hacer, que está pagando por cuota. Ya no tiene porque ya la usó y la metió en la caja cuántica. La caja cuántica significa que ya no puede sacar de ahí, ya no puede estar fisgoneando eso, ahí se quedó. ¿Ya? Hay gente que incluso pone en el banco, en esto de término fijo, que firma y dice, no lo voy a sacar en 6 meses por nada del mundo, así yo venga aquí a llorar, a implorar, no lo voy a poder sacar. Entonces, hay este sistema en los bancos, ¿no? Y en algunas instituciones financieras. Es decir, si usted coge un dinero de algo que necesita, porque no es algo que le sobra, no es ahorro, no hay que confundir con ahorro. Es porque uno ahorra generalmente de lo que le sobra, ahorra. Entonces, esto no es ahorro aunque parece, no. Tiene que ser un dinero que usted usa para cubrir algo en su mes, lo va a tomar y lo va a meter en la caja cuántica. Estamos operando con principios de la naturaleza. Yo digo, tengan curiosidad. Yo empecé a tener curiosidad, porque al principio yo dudaba mucho y digo, ¿será posible esto? Entonces empecé a experimentar y efectivamente funciona. ¿Por qué? Porque estamos yendo con la naturaleza, no en contra. Estamos con principios, leyes de la naturaleza. Entonces, coges tú una cantidad de dinero que necesitas, la metes en la caja cuántica
y se activa tu principio de necesidad. Es decir, que luego vas a decir, puchica madre, ¿y ahora cómo hago ya? ¿Cómo hago para cubrir la pensión de mi universidad o la cuota de la casa? Y vas a empezar a estresarte. Eso es lo que normalmente pasa, ¿ya? Entonces, cuando tú te estresas, siempre buscas la salida más fácil. ¿Cuál es la salida más fácil? Abrir la caja y sacar y pagar para no estresarte. Eso no debes hacer. La salida fácil no hay que usar en esta técnica, en este método. Tienes que aguantarte y eso, ojalá que no tengas tu acceso a eso, porque te puedes ver tentado, ¿no? Porque de repente incluso te empiezan a presionar, señor, pague esto, lo otro. Entonces tú te estresas. Cuando te estresas, aumenta tu necesidad. Tú tienes la necesidad de pagar. Bueno, la naturaleza de la realidad funciona así. El universo tiende a satisfacer las necesidades de todo el universo. ¿Ya? Principio de necesidad. Ian Prigogine, un científico que ganó un premio Nobel, un químico, habló mucho del principio de necesidad y dijo, el universo se mueve por necesidad. O sea, nada ocurre en el universo que no sea necesario. Si ya no ocurre es porque ya no es necesario. Por ejemplo, los dinosaurios ya no son necesarios porque si no, no se hubiesen extinguido. No se hubiesen extinguido. Fueron necesarios, pero ya no lo son. Entonces, hay un universo inteligente que todo lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir. El universo, digamos que lo sabe. ¿Ya? Entonces, el universo detecta necesidades y la tendencia del universo o naturaleza es cubrir las necesidades. Nosotros no vivimos fuera del universo, o como decía Jesús, fuera de Dios. No hay nada fuera de Dios, o sea, fuera del universo. No puede existir, porque si no sería como fuera del universo. Entonces hay otro universo. No, todo es universo, uno. Nada puede haber afuera. Así que yo soy parte del universo. Yo también tengo necesidades. En mi versión humana, pues se manifiestan con que ya no tengo para pagar la cuota en mi casa, por ejemplo. Ya me estoy estresando. El universo tiende a detectar ese sentimiento de necesidad. Y a través del principio, varios principios, pero el de sincronicidad, ¡pum!, te ayuda a que cubras. Ahora, si tú tienes los 3 primeros estados de tu conciencia complicados, palabra, pensamiento y emoción, que van y juegan en tu contra, el universo trata de satisfacer tus necesidades, pero tú estás tan mal que tú rechazas esa ayuda. O sea, no es que no te quiere ayudar, siempre el universo trata de ayudarte. Pero la programación mental que tenemos muchas veces es la que nos impide recibir todo lo que el universo nos quiere dar. ¿Ya? Así que yo cojo esa platica, la meto en la caja cuántica y empiezo a seguir mi vida y a ver cómo hago ahora para cubrir esa platica que era para pagar una pensión, ahora tengo que ver cómo lo hago. Entonces, la necesidad hace que te ponga todos tus sentidos alertas. Vas a escuchar todo lo que tenga que ver con plata, con oportunidades, a mirar, a oler, todo. Tú te pones muy alerta, es una antena muy alerta cuando esto sucede. Cuando uno tiene una necesidad, uno es una antena ahí súper alerta, ¿no? Es como cuando tú dices, tengo hambre, y esa antena empieza a haber comida por todas partes. Todo es comida, todo es comida. Pero cuando no hay que comer, ya, la necesidad aumenta, entonces tú haces lo que sea para comer, ¿no? Asimismo, cuando quieres ir al baño, es una necesidad. O sea, si no hay baño, puchica, cualquier rincón es un baño, porque ¿qué? No puedes aguantarte. O sea, te vas a la calle, una esquina, detrás de un árbol, lo que sea, pero ya no es el esquema mental de tienes que ir al baño. Sí, pero ¿y si no hay? Tienes que hacerlo de alguna manera. ¿Sí o no? Cuando uno va de paseo, a veces que no hay baños, entonces las mujeres y los hombres pues como que somos más frescos, pero las mujeres que son un poquito más delicadas con esto,
ya no importa, ni modo, porque necesidad es necesidad y buscan su lugar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso no puede esperar. La necesidad tiene la particularidad de que tiene que ser satisfecha. Si no, puede, o sea, te puede pasar algo, puede hacer daño. Entonces el universo, por eso es que tiende a satisfacer necesidades. Cuando tú tienes esa necesidad que tú mismo la has provocado metiendo la caja cuántica un dinero, te vas a poder dar cuenta de nuevas oportunidades que antes no podías darte cuenta. ¿Por qué? Porque no tenías la necesidad, pues ya tenías cubierto la pensión. Pero ahora, como es una necesidad, tú estás como una antena alerta, muy consciente, muy atento, y vas a empezar a ver nuevas opciones de aumentar tus ingresos. Señores, salir de la zona de confort, decimos en coaching, para los que van a continuar en coaching, porque hay 4 módulos más para ser life coach. Ojalá ustedes continúen. Yo sé que algunos van a continuar. Entonces, salir de la zona de confort, ¿por qué? Porque solo ahí es que yo empiezo a ver más posibilidades. Si estoy en la zona de confort, no veo más posibilidades. Es lo mismo de siempre, ¿no? Si a mí siempre mi papá, mi mamá, otras personas cubren mis necesidades, entonces yo estoy en zona de confort. Solo cuando yo me meto a un proyecto donde ya no tengo a estos padres o no tengo estas personas que me ayudan, sino que ya todo depende de mí, ahí empiezo a ver mis verdaderas capacidades, de lo que yo soy capaz. Y empiezo a ver nuevas oportunidades que el universo me da, la vida me da. ¿Ya? Pero es con el principio de necesidad y principio cuántico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando ya tú tengas que pagar eso, y mientras tanto, pues quizás ya te llaman y tú dices, por favor, espérenme, etcétera. O sea, pero tú quieres cubrir, pero todavía no lo has logrado, pero llega un momento que ya lo vas a poder cubrir. Te lo aseguro, eso ocurre, ¿ya? Lo vas a poder cubrir. Entonces, ya viste una nueva posibilidad y ya encontraste una posibilidad de cómo cubrir esa pensión. Es decir, que ya tenías una forma de cubrir esa pensión, ahora tienes 2 formas. Entonces, con la una sigues metiendo en tu caja cuántica y ya con la otra ya cubres y pagas tu pensión. ¿Ya? Y entonces, de esta manera, tú puedes seguirte generando ingresos. Créanme, es una forma de generar ingresos. La gente en la parte mental, física, normal, como entendemos el mundo, dice, para tener dinero yo tengo que tener un proyecto, tengo que invertir. No, esa es una forma, pero hay otra forma que es esta. No tiene que hacer ningún proyecto ni invertir en nada. Lo que tiene que hacer es generarse esa necesidad y de lo que ya tiene, ponerlo en su caja cuántica. Entonces, al cabo de un mes, de 5 meses, de 12 meses, esa caja cuántica va a estar con una cantidad de dinero extra. Y usted maravillosamente habrá descubierto potencialidades, capacidades suyas que usted desconocía. Y también se va a dar cuenta cómo es el universo, cómo opera la realidad, ¿no? Que tiende a cubrirle a usted sus necesidades. Pero no es fácil. Esto no lo esperen fácil. Esta es una forma que es azarosa, que es estresante. Pero al principio, una vez que usted ya se adapta a ese estrés, va por más, va por más. ¿Ya? Porque tenemos esa capacidad de adaptación. Pero la mayor parte de la población no le gusta el estrés, este estrés que genera la necesidad, y entonces se endeudan con tarjetas de crédito, piden préstamos, o si alguien les dice, ah, yo te ayudo, ay, gracias. Entonces, de esa manera, no van a descubrir sus capacidades, sus talentos, no lo van a descubrir porque no tienen la necesidad. Y tampoco se van a dar cuenta cómo es la vida de maravillosa, que siempre va a tratar de ayudar, siempre va a tratar de ayudar. No importa qué condición económica, social, educativa tengas, si tú abres tu mente y tu corazón, siempre la vida, universo, Dios o como le quieras llamar, siempre va a tratar de ayudarte, porque así está diseñada la Matrix. La Matrix es así, esa es la tendencia, ¿ya? Siempre va a tratar de ayudarte, pero también en el juego uno tiene que ayudarse y a veces hay jugadores en esta Matrix que se nos oponen, que uno debe conocer esto y saber qué hacer
para poder seguir evolucionando, creciendo, mejorando, ¿no? Entonces, eso es la caja cuántica, anótenlo, regístrenlo, después me hacen preguntas si quieren. Y finalmente quiero llegar a esto, porque la clase queda grabada, no nos podemos extender mucho. Y finalmente, quiero que comprendamos, con esto cierro, broche de oro, que para ser atractores de abundancia, lo que tenemos que conseguir aquí y ahora es un estado de conciencia de abundancia, un estado de conciencia atractor. Esa es la clave. Si yo aquí y ahora soy de los que veo el vaso medio vacío, no estoy en este estado de conciencia, por supuesto. Tengo que comenzar por ahí. Es el principio, pero no es suficiente, ¿no? Pero es el principio, es importante comenzar con declaraciones, con afirmaciones, para ir generando este estado de conciencia, o sea, aquí y ahora. Entonces yo les recomiendo, yo no sé si esto de lo que estoy diciendo me entienden, porque ya les voy a preguntar a ver si me entienden, porque es así de literal, o sea, tenemos que lograr el estado de conciencia, la palabra estado hay que entenderla, o sea, el estado es que todo tu cuerpo, que toda tu mente, todo tu ser vibran con coherencia a la abundancia, pero no mañana, sino en este ratito. Ay, sí, pero es que yo me acuerdo de cosas que me han pasado. Entonces, eso te saca de tu estado de conciencia. Tienes que declarar, tienes que hacer terapia, lo que sea, porque eso te está impidiendo, te está interfiriendo. Pero si tú quieres ser un atractor de abundancia y que te pasen cosas maravillosas, que esas que realmente quieres, tienes que lograrlo ahora, no mañana, es ahora. Entonces, yo tengo un ejercicio sencillo para ayudarnos y lo han hecho todos los místicos y hay esculturas y fotos y todo donde vemos reflejado esto. Incluso lo vemos reflejado en el cuadro, la pintura de la Gioconda, la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. ¿Qué es? ¿Qué es lo más particular que ustedes ven en ese cuadro de la Mona Lisa? ¿Qué caracteriza a la Mona Lisa? Que se ha hablado mucho de eso. Estado interno, ¿no? Básicamente lo que proyecta con la sonrisa es un estado interno. Ajá, la sonrisa. No la risa, la sonrisa. Y si ustedes ven los cuadritos de Buda, esculturas de Buda, también no es la risa, la carcajada, es la sonrisa. Y también en algunos cuadros de Jesús, imágenes de Jesús, sino que la iglesia cristiana a veces lo pone a Jesús sufridor, Jesús, ¿no? Pero no todos los Jesuses son así. Los han representado con el sufrimiento. Hay estatuas de Jesús y pinturas, especialmente el llamado corazón de Jesús, sonriente. Entonces, ¿yo qué recomiendo para ir generando su estado de conciencia aquí y ahora? A ver, yo para sonreír necesito un motivo. No. La gente a veces busca la felicidad en motivos, ¿no? Es decir, como gané el año, estoy feliz. Como me pagaron, estoy feliz. Como terminé este trabajo, estoy feliz. Ah, como hice este curso, estoy feliz. O sea, necesito motivos para estar feliz. Pues yo les invito a empezar a sentir bienestar, felicidad, prosperidad, sin ningún motivo. Y entonces, todos los días, muchas veces al día, lo que vamos a hacer es respirar y sonreír. Sonreír. ¿Sí? O sea, no tengo motivo para sonreír, es mi decisión. Lo voy a hacer por decisión, anoten ahí. Voy a sonreír por decisión, voy a sentirme bien por decisión, no porque tengo un motivo, sino porque decido, a pesar de lo que esté viviendo, decido en este momento sentirme bien. No mañana, no más luego, sino en este momento. Entonces respiro y sonrío, respiro y sonrío. Y hago esto la mayor cantidad de veces posibles durante el día. Nadie se va a dar cuenta. Respiro y sonrío. Y entonces me estoy generando aquí y ahora un estado de bienestar. Y eso cambia mi vibración. Y eso me va a ayudar también a percibir el vaso medio lleno. Y eso también me va a ayudar incluso a hacer cambios más profundos en mi vida. ¿Ya?
un ejercicio tan simple que lo han dicho todos los místicos, que ha quedado reflejado en muchos cuadros, en muchas obras de arte, que es esa sonrisa que lo que está diciendo es, me siento bien aquí y ahora, lo tengo todo en abundancia, o sea, no me falta nada, porque si no, no sonreiría, ¿no? Entonces, yo decido, es una decisión, cerremos este módulo con una decisión. Así usted tenga la fortuna de tener económicamente, pero nunca está de más, ya nunca está de más. Una cosa es tener plata y otra cosa es vivir en abundancia, no es lo mismo. Porque una persona que tiene plata y es mal administrador, después de pronto ya no la tiene. O una persona que tiene dinero, puede ser que el mismo dinero con un ego, más bien en vez de generarle beneficios, le genera problemas, ¿ya? Entonces la abundancia es distinto, porque la abundancia no es solo dinero, que también es dinero, pero también es todo, la totalidad de su vida. Entonces, respiro y sonrío. Y empiezo a sentirme bien aquí y ahora, sin ningún motivo, sino que es mi decisión. Mi decisión es que aquí y ahora yo siento que lo tengo todo. Pero la mente que dirá, pero no lo tienes todo, Wilson. Es mi decisión. Yo quiero sentirme así. Quiero sentirme así. En este momento. Es mi decisión. Sea realmente que ya está manifestado o no. Pero es mi decisión. Yo les invito, compañeros que están en vivo y los que van a ver la clase grabada, ¿no? Les invito a tomar la decisión de vivir en abundancia, de ser atractores de abundancia por decisión aquí y ahora. Si ustedes aceptan esta invitación, si ustedes la aceptan, empiecen a sonreír y a respirar profundo. ¿Sí? En todo momento, en todo lugar que usted se acuerde de esta decisión que ha tomado en este momento, llévela y repítala el resto de su vida. Y eso le va generando a usted un estado de conciencia de abundancia, un estado atractor de abundancia. Solamente con este ejercicio de sentirme bien aquí ahora. Si usted tiene un problema, está pasando por una situación difícil, una enfermedad, una calamidad, y usted puede hacer esto, créame que usted empieza a cambiar esa situación, ese estado de depresión, ese estado de carencia, ese estado de mal humor, de quizás resentimiento. Por decisión usted dice, me siento bien, porque lo decido, quiero sentirme bien, quiero sentirme y siento, mi decisión es sentirme que lo tengo todo aquí ahora en abundancia. Cuando hacemos eso, sincronizamos con el universo y empiezan a pasar estas cosas no solamente ya a nivel interior, sino a nivel exterior, porque lo de afuera y lo de adentro se complementan. Se complementan. O sea, la percepción que tenemos de afuera, que existe algo afuera, con la realidad de que lo que existe es adentro, forma una unidad y es complementario, ¿sí? Pero podemos cambiar desde adentro. También podemos cambiar desde afuera. Ya vamos a ver el juego de Matrix. Hay cosas que también se pueden hacer afuera. Pero yo les invito a trabajar con estos principios y empiecen a cambiar desde adentro por decisión. No esperar a que las cosas se mejoren afuera. No, es mi decisión. Y aquí es que entra pues incluso el tema religioso, no necesariamente de religiones, sino el tema religioso que tiene que ver pues con la confianza, con la fe. Es decir, no me tienen que pasar cosas para sentirme yo, decidir que quiero sentirme bien en este ratito. Es mi decisión, aquí y ahora me siento bien, y lo tengo todo en abundancia. No tienen que pasar cosas para eso, no, es mi decisión. Y entonces yo empiezo a tener confianza, que así es. Confío, tengo fe que así es. Y empieza a hacer un trabajo súper poderoso. Entonces la gente dice, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en la montaña, en el Apu, yo tengo fe en Jesús, yo tengo fe en Buda. Y a todos les funciona. ¿Por qué? Porque lo que funciona en realidad es la fe, pues. Tener la confianza. No en qué tienes confianza, sino la confianza. Es poderosísima la confianza, ¿sí? Pero la confianza es respirar, sonreír y empezar a confiar. Tranquilo, tranquilo, confía que aquí y ahora tienes todo en abundancia.
¿ya? Tienes todo en abundancia. A pesar de los problemas que tienes con tu pareja, que podrías tener con tu pareja, que podrías tener en tu trabajo, que podrías tener en tu salud, que podrías tener en tus finanzas, respira, sonríe y empieza a confiar aquí y ahora y a sentirlo, que lo tienes todo en abundancia. Ten fe, confía. Bueno, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les ha parecido la clase de hoy? Cerramos módulo. ¿Algún comentario? Agradecerte nada más, Wilson, una clase pues, muy rica en todos los sentidos, muy abundante en todos los sentidos, muy reveladora y sobre todo el comprender que todo es tan fácil o tan sencillo como yo lo quiera, o sea, como lo elija, como sea mi decisión, como sea mi elección. Y fíjate qué interesante, ¿no? Que podemos generar abundancia, podemos generar salud, simple y sencillamente con una simple sonrisa todos los días y recordando además, ¿no? Hilando con otros módulos, y que hoy es el fractal del resto de mi vida. Exacto. Así que lo que yo elige, así va a suceder. Así es. Este momentito que yo decido sentirme bien, sonrío para sentirme bien, es el fractal del resto de mi vida. Este momento, aquí y ahora. ¿Ya? Puedo ser que tengo cáncer o tengo cualquier enfermedad, pero en este ratito yo decido estar sano y sentirme bien, a pesar de ese cáncer, ¿no? Y ese estado de bienestar, de salud, es el fractal de toda mi salud. Y empiezan a pasar cosas sorprendentes. Esta es la explicación de esos milagros que ocurren en todas las culturas, en todas las religiones, porque esto funciona gracias a que la ciencia ya nos da más luces de poder entender estos principios. Entonces funciona, pero comienza, no es mañana, es ahora. Empieza a sentir ahora lo que quieres vivir, siéntelo y sosténlo todos los días, sosténlo hasta que se materialice. ¿Ya? Ahora me siento bien, ahora lo tengo todo. Gracias. No hay nada más que decir. María, espero que estés bien, espero que estés escuchando esto. Fiorella. Sí. Muy bien. Roberto, entonces a todos los que van a ver la clase grabada, escúchenla, esta clase varias veces y recuerden que hemos cerrado con la clave de esto es siéntase aquí ahora, en este momentito, como usted quiere vivir. Y entonces pasamos al otro módulo del juego. Entonces vamos a empezar a jugar con este sentir. Y empezamos a jugar con este sentir y van a ver que con eso aceleramos mucho más nuestros cambios y materializamos pues todavía con mayor fuerza lo que queremos realmente vivir en la vida, ¿no? Vivir, ¿qué es vivir? Es hacer lo que realmente quiero hacer, estar donde realmente quiero estar, compartir con las personas que realmente quiero compartir, hablar, decir lo que realmente quiero decir. Eso es vivir, ¿no? Si lo podemos hacer, estamos viviendo realmente. Y sí lo podemos hacer. A veces parece que no se puede, que tenemos que decir lo que no se debe decir, no queremos decir, hacemos lo que no queremos, sino que lo que nos toca, compartimos con quien nos toca. Entonces eso es muy feo. ¿Ya? Empecemos a vivir la vida que queremos con un sentimiento aquí y ahora. Aquí y ahora, con lo que tengo. Con eso. Así que bueno, abrazo grande. Nos vemos el próximo miércoles, que comenzamos el famoso y esperado taller módulo El Juego de Matrix ya. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.